para hacer un repaso de la clase pasada, empezamos lo que es como la cuestión de la expiación. En términos más generales, le pusimos, o el libro, estamos viendo, para las personas que no saben, estamos viendo, de hecho voy a hacerme más grande aquí en preguntas. Que estamos viendo este libro. Este es un libro de teología sistemática introductoria, facilona para todas las personas. Estamos viendo todo este grosor. Creo que vamos por casi que la mitad, un poquito más de la mitad. No sé si se nota. Sí, esto es la parte izquierda, es lo que falta. Pero sí, bueno, este libro estamos viendo. Es nuestra guía. Y esas clases es más como un grupo de lectura. Entonces, más que una enseñanza por mi parte, es como para hago presentaciones leyendo el libro. O sea, lo leo todo y nada más estoy poniendo como presentaciones. Entonces, la clase pasada empezamos lo que es la expiación. Vimos todo lo que era la expiación en el Antiguo Testamento. Y ahora estamos viendo un título que se trata de Jesús y esa cuestión de la expiación. Estamos viendo 3 oficios o facetas de lo que fue Jesús. Vimos en la clase pasada lo que era el oficio profético. Y vimos la primera parte de lo que es el oficio sacerdotal. En ello hay 3, digamos, 3 principales metáforas del Nuevo Testamento para poder interpretar la muerte de Cristo. Y vimos lo que era la metáfora penal y todo lo que es la cuestión de justificación. Hablamos, o sea, literalmente todo lo que trata de la justificación. Entonces, hoy vamos a seguir con la otra parte. De nuevo, estamos viendo el título de Jesús de Mesías, el subtítulo de oficio sacerdotal y el subtítulo es las 3 principales metáforas sobre la muerte de Cristo. Entonces, hoy vamos a ver la metáfora de culto y vamos a ver lo que es la reconciliación y la propiciación. Entonces, vamos a empezar. En cierta medida, esto se combina con la metáfora anterior, que era la justificación, y la metáfora de penal. Sí, la metáfora penal. Recuerden que hay muchas perspectivas sobre la expiación, pero estamos viendo lo que es la más aceptada, la más tomada como verdadera en los círculos reformados y prácticamente en los protestantes, que es la sustitución penal. Entonces, prácticamente toda esta enseñanza se basa en eso. Entonces, si usted quiere más información, el libro de Lord Gray, que es sobre la expiación, es una buena defensa sobre la sustitución penal. Aplica principalmente las objeciones a la sustitución penal, requieren buena filosofía del derecho, o sea, como toda cuestión de leyes y esas cosas. Y todas esas objeciones son relacionadas a la filosofía del derecho. Craig hace una buena defensa y también se las recomiendo. No lo he leído todo, sí he leído sus charlas sobre su libro, entonces prácticamente tengo la idea de lo que se trata. Pero bueno, ahora sí, comencemos. En cierta medida, esto se combina con la metáfora anterior, exponiendo los medios de nuestra justificación. Un resultado de nuestra desobediencia a la ley de Dios radica en nuestra ineptitud para estar en la presencia de Dios y expuesto a su ira santa. O sea, el camino de regreso al Edén está cerrado por una espada encendida, como dice Génesis 3:24. La humanidad alejada de Dios es ahora su enemiga. Una vez más, vemos en términos severos la total impotencia de la humanidad en pecado. En este contexto, las Escrituras nos dirigen nuevamente a la maravilla del amor de Dios en Cristo. Reconciliación, que es lo que se trata prácticamente el título, significa la abolición de la enemistad entre 2 partes que han estado reñidas. Se usa con relación a la salvación cristiana de varios pasajes importantes del Nuevo Testamento. No vamos a tener tiempo de ver los versículos porque es mucho material. Entonces, ya terminando este live, pueden repasarlos o cuando yo presente el video editado,
Pueden hacerlo ahí. Un concepto relacionado es tener paz o hacer la paz. La humanidad es realmente enemiga de Dios y no simplemente casi amiga de Él. La reconciliación se efectúa quitando la causa de la pugna, que es batalla, nuestro enfrentamiento, y en este caso nuestro pecado, lo que Dios ha hecho en Cristo, particularmente mediante su muerte. Por consiguiente, Cristo es nuestra paz. Somos reconciliados por la muerte de su Hijo mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. La enseñanza bíblica se tergiversa seriamente cuando se confina la reconciliación a nuestro lado de la relación, como si fuera simplemente nuestra actitud la que requiere un cambio. Aunque se puede tergiversar gravemente, la ira de Dios es una realidad bíblica solemne, y pueden verlo en todos esos versículos. Sugerir, como lo hacen algunos, que la cruz simplemente demuestra el amor de un Dios que ya está reconciliado con nosotros es desestimar la ira de Dios y no captar el verdadero propósito de la cruz. En realidad, la cruz demuestra el amor de Dios solo dentro de este significado teológico más profundo. O sea, es un amor que encarna sacrificialmente las consecuencias de nuestro pecado. Solo una interpretación así hace justicia al concepto nuevo testamentario de la cruz como un acto decisivo de redención únicamente por medio de la cual somos librados de la ira divina. En consecuencia, deberíamos hablar, y cito aquí a G.C. Berkouwer, creo que se llama así, dice que deberíamos hablar de un cambio de la ira a la gracia en la esfera histórica. Así que el medio de esta reconciliación se expresa con más precisión mediante un término íntimamente vinculado que es la propiciación. Y pueden ver esos versículos. Se refiere a quitar la ira mediante la presentación de una ofrenda. En realidad, no se enfoque mucho en la ofrenda. Yo creo que eso la vez pasada hice una analogía que me enfoqué mucho en lo que es el pago de esta enemistad con Dios. Pero más bien ahora estaba leyendo un poco más sobre la propiciación y es más bien es apaciguar, quitar o satisfacer las demandas de la justicia de Dios que provocan la ira de Dios. Entonces la propiciación es como dirigir a Dios a quitar esa ira, digamos, por nuestro pecado, ¿verdad? Obviamente. Entonces la de Cristo, sin embargo, no fue una ofrenda impersonal ni arbitraria, ni fue Él un tercero introducido desde afuera de la relación de la humanidad con Dios. Yo creo que puse ese él con una I mayúscula. no se nota, pero acabo de ver lo que... Bueno, entonces ni fue él un tercero introducido desde afuera de la relación de la humanidad con Dios. Así que en Cristo Dios está reconciliando el mundo consigo mismo, como dice de 2 Corintios. Cristo no es otro que Dios mismo tomando sobre su propio corazón santo y eterno las consecuencias de su propia ira. Obviamente hay aquí un misterio impenetrable, pero todos los términos de esta ecuación están claramente presentados en la interpretación nuevo testamentaria de la obra de Cristo, particularmente en el concepto de propiciación. Para evitar cualquier idea de aplacar una divinidad airada, algunos autores prefieren hablar de satisfacción en vez de propiciación. La satisfacción implica eliminación de culpa, sin ninguna explicación particular sobre cómo se efectúa esto. Es difícil ver cómo esto pueda conducir ya sea a una mayor claridad o a una mejor comprensión de la Biblia. La culpa en cuestión no se puede reducir a los sentimientos de culpabilidad subjetivos. Dios se nos resiste, obviamente, nuestro pecado. La eliminación de esa aversión divina personal es lo que está implícito en nuestra reconciliación y lo que la constituye. Pero eso a su vez implica que Dios cambia de alguna manera su trato con el pecador, que su ira dé lugar a su gracia sobre la base de la inmolación de Jesús. Eso es precisamente lo que significa la propiciación. La verdadera razón por la que algunos prefieren la satisfacción es la inseguridad acerca de la ira de Dios. Si la idea de satisfacción está ligada a una negación de la ira, entonces se descubre su carácter no bíblico. Si no va ligada así, entonces es difícil ver por qué se ha de preferir esa, o sea, la palabra satisfacción en vez de propiciación. Entonces lo que está diciendo aquí es que hay que saber cómo usar la palabra satisfacción. Si usted no está proporcionando un detallado
como una expresión detallada de lo que es, como lo es la propiciación. Entonces mejor no usemos la palabra satisfacción, sino precisamente lo que es la propiciación. Así que en este contexto también cabe el término sacrificio. El Nuevo Testamento se inspira en varios aspectos del sistema sacrificial del Antiguo Testamento para exponer el sentido de la muerte de Cristo. O sea, Él es el Cordero inmolado, Cordero Pascual, la ofrenda por el pecado, las ofrendas del día de la expiación, el cumplimiento de los sacrificios del pacto. Así que el tema básico del sistema sacrificial del Antiguo Testamento era la propiciación, o sea, quitar la ira de Dios por nuestro pecado. Y como aquí dice, se evitaba la ira de Dios cuando se pagaba un precio por la culpa y el pecado del pueblo. Otro elemento fundamental de la obra de Cristo que surge en este cuadro es la sustitución. No se puede obviar esto cuando se tiene a la vista el contexto del Antiguo Testamento. La muerte del animal ritualmente limpio, que es a lo que se refiere el derramamiento de sangre, era esencialmente sustitutoria. O sea, el animal sacrificado moría en lugar del culpable. La sustitución también está en el centro del misterio del siervo. De la misma manera, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, fue una muerte sustitutoria por nosotros en nuestro lugar, para que pudiéramos escapar de la muerte que nuestro pecado nos había acarreado. Y van a ver todos esos versículos. Así que a veces se insiste en que la sustitución debería abandonarse en favor del término representación, para transmitir mejor la relación entre Cristo y los pecadores en su obra de expiación. La palabra es bastante aceptable, especialmente para expresar nuestra unión con Él en su muerte y resurrección, y también abarca la idea de Cristo como el postrer Adán. Sin embargo, en cuanto a la expiación, el término representación no puede contar la historia completa porque implica que el representante es proporcionado y presentado por aquellos a quienes representa, o sea, que hay quien nos manda. En este punto el término es básicamente engañoso. No presentamos nosotros a Cristo a favor nuestro. Somos impotentes y estamos condenados, o sea, separados de Cristo y sin Dios en el mundo. La suya es una obra completamente de gracia, o sea, Él quiso presentarse. Actúa por nosotros en el sentido radical de ir en nuestro lugar a donde no podemos ir, de hacer en nuestro lugar lo que no podemos hacer. Entonces, la sustitución es la manera obvia, en realidad la única manera, de expresar ese factor esencial que es la base de la expiación. Entonces, ahora sí vamos con la última metáfora, que es la metáfora dramática, y vamos a ver lo que es la redención. Redención es un término que tiene dos niveles de significado. Se usa como sinónimo general para la obra de salvación y a menudo asociada a la creación. También tiene un sentido más preciso relacionado con nuestra esclavitud al pecado y el mal. En su gracia, Dios nos trae redención en nuestra condición desesperada. La redención incluye la idea de liberación mediante el pago de un precio. Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 21:30 habla de rescatar la vida de un hombre mediante el pago de una suma de dinero. El acto central de la redención en el Antiguo Testamento fue la liberación de Israel de Egipto. Aquí el precio del rescate fue la sangre de los animales sacrificados por Israel. Bueno, continuemos. En el Nuevo Testamento, la esclavitud al pecado y el mal se enfoca según el dicho de Jesús. O sea, todo el que peca es esclavo del pecado. El precio del rescate es la muerte de Cristo. En él, como dice Efesios, tenemos la redención mediante su sangre, y la redención que Cristo Jesús efectuó como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Este último pasaje une perfectamente las figuras de justificación, propiciación y redención. Ha habido ciertas dudas respecto al precio del rescate. ¿Por qué Dios habrá necesitado pagar un rescate? ¿Y a quién? Algunos evitan estas dificultades reduciendo la redención a un sinónimo de liberación, pero este es engañoso e inadecuado. La redención que expone la Biblia como parte de nuestra salvación se logró por la inmolación de Cristo en el Calvario.
El sentido de la idea de pago de un rescate es que la salvación es costosa. Dios no puede librar a la humanidad por un acto arbitrario de poder, así que hay un precio que pagar y este es nada menos que la vida de Cristo, el Dios hombre. Y ya para terminar el oficio, los oficios, que eran 3, vamos por el oficio real. Este oficio está arraigado en las profecías antiguo testamentarias del trono y reinado perpetuos de David. De esa manera el Mesías se preveía en términos de realeza. La presuposición, de la realeza es nuestra débil y rebelde sumisión al pecado y las tinieblas, que nos deja desamparados bajo el reinado del pecado y sus aliados, los poderes demoníacos, la muerte y el juicio. En su nacimiento Jesús es recibido como el que cumple la esperanza del Antiguo Testamento. Él es el rey venido para restaurar el destino del pueblo de Dios y ejercer el gobierno de Dios en la tierra. El título tiene una relación muy estrecha con Señor. Si van a clases pasadas van a entender qué es lo que significa Señor. Una vez más, Jesús estaba poco dispuesto a usar el título por temor al malentendido por parte de lo que los rodeaban. Sin embargo, está implícito en el tema central de su predicación, el reino de Dios que estaba cerca, porque él, su instrumento y personificación, estaba cerca. Su entrada triunfal, que dice bendito el rey, y su juicio son testimonios claros de su cumplimiento de ese papel mesiánico. Y el resto del Nuevo Testamento la repite. Su realeza está significativamente ligada al Calvario, porque allí luchó con los esclavizantes poderes de las tinieblas. Su resurrección selló su triunfo, designado con poder Hijo de Dios, Rey y Señor sobre todas las cosas. En las Escrituras, este oficio, el oficio real, está estrechamente relacionado con 3 momentos particulares de la misión de Jesús, su resurrección, su ascensión y su glorioso retorno. Y vamos a ver cada uno y cómo constituye el punto culminante de su obra. De nuevo, estos puntos son del oficio real, así como lo que fueron las metáforas, nada más que para que sea bonito lo puse así. Así que ya hemos comentado la resurrección en otras clases desde el punto de vista de la luz que arroja sobre la persona de nuestro Señor. Aquí vamos a examinar su trascendencia para la obra de Cristo. Primero, que cumple su obra sacerdotal. La mediación sacerdotal de Cristo consistió en ir a la cruz para padecer los juicios penales y la ira santa de Dios para traernos justicia, reconciliación con Dios y libertad del poder del pecado. En la resurrección, Dios, el Padre, efectivamente pronunció su divino amén sobre la obra sacerdotal de su Hijo. Declaró abiertamente su eficacia, había logrado una expiación real. Recuerden que la expiación es cuando usted se libera del pecado, ya el pecado no lo liga a usted. Cuando hay una expiación, ya no tiene algo de culpabilidad. Recuerde, propiciación es aplacar la ira por su pecado de Dios. Expiación es liberarse del pecado, literalmente quitarse el pecado. Y justificación es cuando dice Dios, tú estás justo y ya eres aceptado por Dios. De cierta manera con relación al pecado, ¿verdad? Entonces, para que tengan esa idea de las diferencias. ¿Por dónde iba? Bueno, declaró abiertamente su eficacia, había logrado una expresión real y en consecuencia trajo la justicia, la reconciliación y la libertad a los pecadores. Además, en el Cristo resucitado vemos preservada y afirmada nuestra humanidad de carne y sangre ante Dios, más allá de la condenación, la ira y todos los ataques del mal. Aquí está la humanidad fuera del alcance del juicio. Y en consecuencia, frente a todos los ataques de nuestra conciencia o del diablo, podemos responder con desafío. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Luego también manifiesta su obra real. En la cruz Jesús confrontó a los antiguos enemigos de nuestra desgraciada humanidad, el pecado, la muerte y los poderes de las tinieblas. Su resurrección proclama su victoria sobre los 3. Ha vencido sobre el pecado y a los principados y potestades de las tinieblas y ha destruido a la muerte misma. El Jesús resucitado es la evidencia de la victoria de Dios en él sobre todos los desafíos a su señorío y gobierno y por lo tanto demuestra el establecimiento del reino de Dios. Y tercero,
personifica la promesa de su reino futuro. Cuando los discípulos encontraron a Jesús resucitado, estaban contemplando prácticamente el fin del mundo, digamos. El triunfo final de Dios en la creación de un cielo y tierra nuevos y justos. Así como dato curioso, aunque las escrituras no enseñan esto, los apóstoles pensaban que la segunda venida de Cristo iba a ser en su tiempo, por ciertas cosas, y por lo tanto ustedes ven que cada rato hablaban de estar preparados y eso por la segunda venida, porque precisamente ellos creían que iba a ser en el tiempo de vida de ellos que iba a venir la segunda venida. Obviamente no pasó, y obviamente la Biblia no enseña que ya pasó la segunda venida, ¿verdad? Obviamente no es eso, pero es un dato curioso. Me siento como Luisito Comunica. Bueno, Pablo aquí vincula el triunfo de Cristo en su resurrección con su triunfo final y con su reino venidero y visible sobre todas las cosas en el fin. El Jesús resucitado son las primicias de la futura cosecha de los muertos a su retorno en gloria. Que es la resurrección, ahora vamos a ver la ascensión. El oficio real de Cristo se manifiesta en su ascensión a la diestra de Dios. Primero, porque proclama el triunfo de Cristo. Dice que está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Está también coronado de gloria en honra, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Llevó a muchos cautivos también en su séquito. Yo no sé cuál es esta versión, traté de buscar la LBD. No sé si alguien sabe cuál es. También la busqué en inglés y tampoco. No sé si es la Biblia digital o algo así. No sé, si alguien sabe que lo ponga. No sé cuál es esa versión. La ascensión confiere a Jesucristo el gobierno soberano sobre el cosmos, que es el Antiguo Testamento, adjudica al Señor Jehová. El hombre de Nazaret es ahora Señor sobre todas las cosas. Su reino no está limitado a la esfera de la iglesia y no está suspendido hasta su regreso final. El Nuevo Testamento es absolutamente claro en que Jesucristo es ahora Señor y Rey sobre todo. También establece las condiciones conforme a las cuales la iglesia está llamada a servir. O sea, vivimos, trabajamos, oramos, creemos, testificamos, servimos, adoramos, obedecemos y morimos. Pues aquí morimos y morimos a las órdenes de un Señor que ahora está exaltado como cabeza en el cielo y en la tierra. Este era el secreto del celo inquebrantable y el confiado optimismo de los primeros cristianos frente a la persecución y la oposición violenta. Y aquí el secreto de la paz de la iglesia en un mundo convulsionado y sus recursos para un ministerio y servicio efectivos para un mundo caído. O sea, Jesús, su cabeza, está exaltado sobre todas las cosas y envía su bendito espíritu a la iglesia, como una corriente de vida que emana de la cabeza exaltada a los miembros del cuerpo sujetos a la tierra, comunicándoles por medio de ello el poder de su victoria. El ministerio sacerdotal de Cristo es también el gran aliciente de la iglesia. Cristo llevó su humanidad a la presencia de Dios cuando ascendió. De esa manera es capaz de identificarse compasivamente con nosotros y ministrar su gracia a su pueblo en la diversidad de sus sufrimientos y necesidades humanas. Este ministerio lo es también de intercesión y en el que comparece en la presencia de Dios como nuestro abogado celestial. Y por último, garantiza el gobierno futuro y definitivo de Cristo en gloria. Su ascensión es su toma de poder en el universo. Nada existe que pueda detener la culminación de su triunfo. En consecuencia, Dios ha fijado un día y que Cristo está destinado a reinar hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ya por último, para terminar esta clase, vamos a ver lo que es el retorno de Cristo. Ya vimos la resurrección, la ascensión, ahora el retorno a Cristo. Este aspecto del oficio real de nuestro Señor constituye más bien la parte 7. Ahorita vamos por la parte 4, que es de la doctrina de Cristo. Esto también es parte de la parte 7, que se trata de las últimas cosas. Aquí nada más es necesario mencionar algunas cosas para completar la presente exposición.
Cualquier relato de la obra de Cristo que descuide la dimensión futura no puede pretender suficiencia. El reino futuro de Cristo en gloria es la perspectiva desde la cual debe enfocarse todo lo demás, cuando Él reunirá todas las cosas bajo sí mismo y reinará abiertamente sobre un cosmos completamente redimido. Esta es la suprema expresión del oficio real de Cristo, porque en su glorioso retorno será manifestado como Rey y cabeza sobre todo, Rey de reyes y Señor de señores. Y bueno, con aquí terminamos. Es poquitito porque vamos a ver mucho sobre en la parte 7 de esto. Aquí están los pasajes bíblicos para los que quieren estudiarlos. Y también ahí, ahorita, bueno, ahorita no pueden pasarlo, creo, ¿verdad? Pero ya en la grabación o en el video editado pueden hacerlo. Las preguntas, no sé quiénes están haciendo las preguntas, pero aquí los van a matar. Es demasiado las preguntas. Por el pastor que mandó a hacer a sus fieles estas preguntas como tarea. Ni modo. Bueno, ya la bibliografía, para los que quieran leer más sobre esto.